Entonces, bueno, hay bien pocos conectados. Hay bien pocos conectados. Vamos a dar un poquito de tiempo en lo que se conectan más. Y yo sé que es viernes, pero recuerden pues la obligación de las clases, ¿verdad? Nuevamente, hoy por ser la última sesión antes del parcial el día lunes. ¿Tienen alguna duda del contenido? ¿Algún tema que quisieran platicar ya ahora de último o ampliar? ¿O Buenas todo tardes, está? ¿Sí? disculpe, la vez pasada cuando hicimos la prueba para el examen, lamentablemente me cayó la señal, ya no pude hacer el simulacro, ¿verdad? Entonces, yo ahorita ya me registré, bueno, automáticamente se mira ahí que ya estoy registrado, pero tengo un poco de duda. ¿Verdad? Sí, no sé si podemos hacer una prueba para poder, si no haya ningún problema, porque sí me preocupa bastante, porque sí me cayó la señal, como venía en ruta igual, entonces por eso Pero, ¿qué duda tienes? la duda es que, bueno, ya tengo la plataforma, entonces ahora la duda que tengo, no sé si está bien así o no está bien, ¿verdad? O ya estoy incorporado, no sé, esa es la duda que tengo, si estoy incorporado. Entonces, como ya no logré hacer la prueba la vez pasada, la última clase, entonces ahí donde me quedé con dudas. Bueno, incorporado a la plataforma está, si ya tenés cuenta, ¿sí? Ahora el tema del examen no era la clase anterior, esa era una prueba, ¿sí? No, no te tienes que incorporar a ningún grupo ni nada, ¿ya? Entonces, la instrucción, como yo se los dije en la clase anterior, es de que yo voy a entrar a la clase como lo estamos haciendo en esta sesión, les voy a dar nuevamente las instrucciones, prácticamente son las mismas que platicamos la clase anterior. Me desconecto y yo les digo hasta qué hora empieza el examen. Yo lo subo a Classroom, el link, y ustedes, tal y como lo hicieron la clase anterior, solo que ahora ya registrados en la plataforma, acceden al link. De igual manera les paso el código, ¿sí? Porque a algunos les pidió código, a algunos no les pidió código, entonces siempre les paso su código, ¿verdad? Para los que les llegue a pedir, que en teoría no debería, ya que tienen el usuario, pero igual siempre se los voy a pasar. Entonces no tendrías que tener ningún problema si ya tienes usuario. ¿Sí? No debe de haber ningún problema, porque de hecho el examen incluso se puede realizar sin usuario, pero para mayor seguridad, porque a algunos sí les pedía registrarse, otros no, pues enhorabuena si están todos registrados, ¿sí? Daniel, te agradezco mucho. Bueno, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, si no nos vamos a atrasar. Hoy es un tema bastante sencillo, no requiere de mayor complicación. Espero terminemos antes de la hora para dejarlos un poquito libres antes de su próxima clase. Bueno, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Gracias. licenciado. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la personalidad jurídica del Estado y las clases de personalidad que tiene, o que existen, ¿sí? Ustedes saben que cualquier institución, cualquier norma jurídica tiene una personalidad jurídica, tiene una naturaleza jurídica, ¿sí? Es la naturaleza jurídica, pública, privada, social, que prácticamente es en donde se llega a encuadrar el derecho que está tratando la norma o la institución creada a través de la norma, ¿sí? Esa es la naturaleza jurídica o personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, el Estado como tal, como ente abstracto, tiene una personalidad jurídica, que es su naturaleza, cómo se le reconoce, cómo actúa, es la razón de ser. Y el Estado, naturalmente, tiene una personalidad jurídica pública y social. ¿Por qué tiene una naturaleza pública? ¿Mm? ¿Por qué tiene una naturaleza pública? Iba a llover, ¿verdad? Porque sí.
Porque ¿qué? No te escuché, Astrid. Porque tiene relación con los particulares, licenciado. Porque tiene relación con la ciudadanía, sí, con el pueblo. Recordemos que platicábamos que el derecho privado no se mete el Estado, ¿sí? Porque es una relación o un negocio jurídico entre particulares, no intermedia el Estado, ¿sí? Un contrato de arrendamiento es entre una persona individual y otra persona individual o personas jurídicas de carácter privado. No tiene que ver el Estado. No se le tiene que pedir autorización al Estado para arrendar su propiedad, ¿sí? Entonces, mientras el Estado no tenga que ver con la actividad de la sociedad, es derecho privado. Pero como el Estado per se tiene relación con la población por mandato constitucional en el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República, eso lo vuelve de naturaleza netamente pública. Ahora, ¿por qué también es de naturaleza social? ¿Por qué creen que es de naturaleza social? Que es de interés de la sociedad, el bien común, licenciado. Porque exacto, porque busca el bien común. Al buscar el bien común, al buscar la mejora, el apoyo, unas buenas condiciones para la sociedad, eso lo convierte en naturaleza jurídica social. Por ejemplo, el derecho mercantil o todo lo relacionado a las figuras mercantiles no tiene naturaleza social, ¿sí? Con una, con una compraventa, por ejemplo, con un cheque, con un pagaré, usted no busca ayudar a la sociedad con él, no busca el bien común, busca intereses pecuniarios, intereses económicos, ¿sí? El Estado no busca eso. El Estado a través de sus actuaciones busca nuevamente lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que es el fin supremo del Estado, el bien común, la realización del bien común. Entonces, al buscar el bien común, al esforzarse, al trabajar a favor del pueblo, no a favor de intereses personales, no a favor de los intereses del presidente, de los diputados, de los ministros, sino que del pueblo, lo convierte en interés o de naturaleza social. Por eso es que el Estado es público y es social. Hay derechos que se encuadran en la naturaleza social, no solo pública, no solo privada. ¿Saben qué derechos se encuadran en la naturaleza social? ¿El derecho agrario, licenciado? Derecho agrario, exacto. ¿Qué otro derecho? El derecho al trabajo o el Y el trabajo. derecho al trabajo, exacto. Ahí escriben, aquí está Lourdes hoy con nosotros, entonces ahí escriben, les voy a dar su punto. Exacto, exacto. El derecho agrario y el derecho al trabajo son de interés o encuadran en la categoría social del derecho, porque todo el derecho agrario y laboral buscan el bienestar social, buscan el bien común, buscan una equidad, igualdad de condiciones, velan por el desprotegido, ¿sí? Entonces eso los convierte en la categoría social del derecho, no solo público, sino que social, porque velan por el bien común, sobre todo el derecho agrario. Ustedes lo están viendo en este semestre. La naturaleza del derecho agrario es puramente social, ¿sí? Igual el laboral. Exacto. Entonces, leamos lo segundo.
Es como se reconoce la personalidad jurídica, como se reconoce al Estado frente a terceros. Es como el Estado de Guatemala se presenta ante no solo la población, sino que ante otros estados. ¿Sí? Esto conlleva la adquisición de responsabilidades, derechos y también de obligaciones. ¿Sí? Esto, las responsabilidades, los derechos y las obligaciones que adquiere el Estado a través de su personalidad, le permiten o es con la idea, con el fin de lo que establece el artículo 2 de la Constitución, de todos los deberes del Estado, del cumplimiento de todos los deberes del Estado. ¿Sí? Con ese propósito, el derecho adquiere responsabilidades, con ese propósito, el Estado adquiere derechos, adquiere obligaciones para darle cumplimiento a los deberes que constitucionalmente se le obliga a cumplir. Pero esto, como les digo, no es solo frente a la sociedad, cómo se presenta el Estado, sino que es a nivel internacional también. ¿Cómo se va a presentar el Estado de Guatemala ante otros estados? ¿Sí? Por ejemplo, los estados Arabia Saudita, ¿sí? Siria, esos estados no son de naturaleza social. Su naturaleza es diferente, ¿sí? No adquieren responsabilidades, no adquieren derechos, no adquieren obligaciones para tratar a favor siempre de la sociedad. Porque recordemos que los regímenes de estos estados son diferentes, ¿sí? Normalmente suelen ser absolutistas, violentan derechos humanos, sobre todo a las mujeres. Entonces el Estado, este tipo de estados, y así hay varios allá en Medio Oriente, no se presentan con una naturaleza social frente a los demás estados. ¿Sí? Entonces la presentación también es la personalidad jurídica, es como usted se va a presentar, como usted Estado se va a presentar ante los demás estados, dependiendo el accionar o el rumbo que tome, perdón, a través de su sistema de gobierno y su accionar gubernativo. Así usted se va a presentar frente a los demás estados. Es lo mismo que con las personas, ¿sí? Cuando le dicen tiene una gran personalidad, porque es carismático, porque es responsable, es sonriente, es amigable, ¿sí? Tiene una gran personalidad. Pero si usted es malhumorado, usted es abusivo, también es parte de su personalidad, es como usted se presenta ante la gente. Lo mismo pasa en los estados, ¿sí? Cómo toman el accionar los estados al interno es también cómo se presentan a lo externo. En el caso de Estado de Guatemala, como lo vimos, es público porque tiene relación directa con la sociedad, lo cual eso sí lo tienen todos los estados, pero Guatemala además es social, constitucionalmente social. Usted abre la Constitución, lo primero que lee en el articulado es la naturaleza jurídica social del Estado de Guatemala. ¿Sí? Es lo primero que usted lee. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué ventajas tiene que un Estado tenga personalidad jurídica? ¿Qué ventajas hay? ¿Cómo lo vimos? Los estados, a través de esta personalidad jurídica, adquieren responsabilidades, derechos y obligaciones. Esto les da la capacidad de lo que les pongo aquí en estos 3 puntos, de tener una relación entre el Estado y el pueblo, el administrador, administrado, o el gobernante y el gobernado, a través de esa personalidad jurídica del Estado. Al adquirir derechos y obligaciones, así como también responsabilidades, le da la capacidad al Estado de relacionarse con su misma población. ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona?
a través de la creación de instituciones, y estas instituciones se encargan de llevar a cabo lo que establecen las normas. ¿Qué establecen las normas? Establecen límites, otorgan derechos, otorgan también obligaciones y ponen barreras, límites en la sociedad. Hasta dónde usted puede accionar, hasta dónde usted puede llegar, qué puede hacer, qué no puede hacer. Esa es la relación a través de la personalidad jurídica del Estado que le permite tener esa relación entre los gobernantes y gobernados. Es el papel que juega el Estado frente a la sociedad. Esa misma personalidad jurídica del Estado también le permite a nivel exterior, ¿sí? Participar en acuerdos, participar en convenios, ser parte de ellos, y así se adquieren responsabilidades, se adquieren obligaciones pensando en el bienestar social también. Esta personalidad, este accionar, estas obligaciones también le permiten al Estado poder actuar, poder reaccionar frente a las diferentes circunstancias que se lleguen a presentar, como por ejemplo desastres naturales, cómo el Estado va a accionar, a través de qué instituciones, con qué fondos. Esas responsabilidades adquiridas del Estado le permite formar un andamiaje, le permite formar una estructura para que el Estado reaccione ante las situaciones que pasan en la sociedad. El aumento de combustibles, como les mencionaba, desastres naturales, incremento desproporcionado a la violencia, como lo platicábamos algunas clases anteriores, le permite al Estado reaccionar, ¿sí? Finalmente, también le permite la conformación de un ordenamiento jurídico y esa relación jurídico-administrativa que tiene el Estado. Al tener personalidad el Estado, la Constitución Política de la República le obliga a cumplir con los deberes establecidos en el 2 de la Constitución Política de la República. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las normas jurídicas, a través de un marco jurídico que le permita al Estado paso por paso determinar cómo lo va a llevar a cabo. Sí, es cierto, a través de las instituciones, pero dichas instituciones, ¿cómo nacen? A través de normas ordinarias, de normas reglamentarias. Así nacen las instituciones que van a accionar, pero para eso se necesita un ordenamiento jurídico, un marco legal que les dé vida. ¿Por qué se necesita? Porque recuerden que el Estado aplica el principio de legalidad. Sin el principio de legalidad, el Estado no puede accionar. Porque ¿cómo va a accionar el Estado si no se le dice cómo o qué va a hacer? Y ahí es donde entra a batear el principio de legalidad y también el principio de juridicidad. Entonces, esa es la ventaja de que un Estado tenga personalidad jurídica. Ustedes ya vieron derecho civil. La personalidad, ¿qué era la personalidad? Permite a la persona individual o jurídica adquirir derechos y obligaciones. En este caso, como es el Estado, los derechos, las obligaciones que adquiere es a favor del pueblo, es a favor de la sociedad, porque es la naturaleza jurídica del Estado. Ahora, también existen, como yo les mencionaba, teorías de la personalidad jurídica del Estado. No es lo mismo un Estado que otro. No es lo mismo cómo usted se presenta frente a una persona u otra. No todos los estados son iguales, como les ponía el ejemplo ahí en Medio Oriente. En Medio Oriente todavía encontramos estados absolutistas. Monarquías suelen ser, los estados absolutistas suelen ser monarquías, monarquías absolutas. Ya vieron ustedes el año pasado, sí, pues el año pasado, en teoría del Estado, las diferentes clases de monarquía.
La monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria, la monarquía constitucional, ¿se recuerdan? No son lo mismo. Que existe un rey no quiere decir de que sea el poder absoluto recaído sobre el rey. Existen limitaciones, más hoy en día, que existen monarquías, como la española, como la de Reino Unido, Noruega, que tienen monarquías, pero no son monarquías absolutas como en algún momento lo fueron. Hoy se convierten en monarquías constitucionales y monarquías parlamentarias en donde reducen el poder del rey o la reina, llevándolo incluso a un accionar o una figura puramente decorativa del Estado, recayendo sobre el monarca o los monarcas únicamente la representación del Estado, no poder de decisión o acción, no poder ejecutivo. Sin embargo, todavía hay estados que guardan personalidad absolutista. ¿Y qué se refiere a la personalidad absolutista? Esto lo vieron ya anteriormente, lo vimos, ¿verdad? Para los que estuvieron conmigo en teoría del Estado. Se refiere a la centralización del poder. Absoluto es que el poder recae sobre una persona o un grupo muy reducido de personas, en donde estas personas son las encargadas de decidir sobre todo la acción. Cuidado con el micrófono. En donde este grupo o esta persona es la encargada de decidir sobre todo lo relacionado al Estado, es decir, temas ejecutivos, temas legislativos y temas judiciales. Todo eso recae sobre un grupo muy determinado de personas o sobre una sola persona. Eso es un Estado absoluto, eso es una personalidad absolutista del Estado. Suele ser la monarquía. ¿Sí? Recuerden que la monarquía no solo son reyes, también hay emperadores, hay zares, hay jeques. Es un andamiaje monárquico, absolutista. También existe, aparte del absolutismo, que va muy amarrado, el estado gendarme. ¿Qué son los estados gendarmes? No sé si ustedes han escuchado esta palabra de gendarme. Si ustedes alguna vez vieron películas de la época o la edad de oro mexicanas, incluso si no estoy mal, está una de Cantinflas que se llama El Gendarme Desconocido, si no mal recuerdo. Pero esa palabra gendarme no es muy común en nuestro léxico hoy en día. Pero gendarme se le llama, porque todavía existe la denominación, a las autoridades policiales de seguridad. Ellos son gendarmes. Así se llamaba la película, si no mal recuerdo. El gendarme era de Cantinflas, donde él hacía de policía, en el 777. Y es una figura muy común antes. Gendarme es lo que hoy conocemos como policías. El estado gendarme se suele dar, como lo digo ahí, en estados totalitarios. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un policía? ¿Qué hace un gendarme? Vigila, cuida. Obviamente, en un estado como el nuestro, vigila y cuida. O la naturaleza jurídica de que vigile y cuide es para proteger los intereses sociales. Pero en estos estados, la fuerza pública vigila, controla, cuida, espía, no por el bienestar social, sino para determinar el actuar de la población a favor de un régimen. Si usted no está de acuerdo con el régimen, va en contra del mismo. Algo así como Nicaragua, algo así como lo que hubo en los tiempos de antes en Guatemala, como por ejemplo Estrada Cabrera, Ubico, ¿sí? Estos gobiernos, la fuerza pública actuaba no solo para cuidar a la población, también para que usted no se fuera por la tangente en contra de lo que decía el gobierno. Entonces, estos gobiernos, toda la fuerza pública, por eso suelen ser totalitarios, se vuelcan a favor de mantener un orden.
y que la población no se salga de ese orden establecido por el gobierno o régimen de turno. Si algo sale fuera de la burbuja esta, se actúa con fuerza, se reprime a la sociedad, llegando incluso a desvivir a las personas. O se castigan algo tan simple, tan sencillo, como en Corea del Norte. Ustedes saben que los norcoreanos tienen un único, creo que no son como dos, creo que tienen dos o tres formas de cortarse el pelo, que no tiene que ser diferente a Kim Jong-un, que es el líder supremo de Corea del Norte. Todos los norcoreanos tienen que tener un corte de pelo igual o similar a él. Quien no lo tenga es una falta grave. Imagínense cosas tan sencillas como cortarse el pelo. Entonces hay represión y la represión es severa. Se gobierna con miedo y el miedo da lugar al totalitarismo. Y caemos finalmente en estados de derecho. Estados de derecho como comúnmente conocemos aquí en América y en varios países del viejo continente. Estados Unidos, México, Canadá, todo Centroamérica, Sudamérica, son estados de derecho. ¿Por qué? Porque son repúblicas, tienen un ordenamiento jurídico, tienen un marco jurídico que los rige. Ese marco jurídico le pone límites hasta las máximas autoridades, ejecutivas, legislativas y judiciales. Todas estas máximas autoridades no pueden salirse de lo que la propia norma jurídica constitucional interna estatal, independientemente cuál es su forma de gobierno, dicte. Eso hace que sea un estado de derecho. No manda a una persona qué hacer, qué no hacer. No hay represión, no hay totalitarismo, sino que todos, gobernantes y gobernados, se rigen a través de un andamiaje legal, de una norma suprema, que es la Constitución Política de la República, la ley que rige el actuar de todos, gobernantes y gobernados, en el caso de Guatemala. Leamos. Son estados donde existe la división de los poderes y se respetan, los derechos fundamentales, derechos humanos de las personas. Existe seguridad jurídica a través del accionar del Estado y se limita con esta norma jurídica, con este andamiaje legal, el poder del Estado. Todo está sometido a las normas. Todo está sometido a las normas. Es por eso que entran a jugar un papel muy importante y de mucho poder, si lo quisiéramos ver así, instituciones como la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es la norma suprema del Estado? La Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y quién se encarga de velar por el correcto cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala? La Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad. Exacto. Así es. Es un tribunal privativo del Estado. ¿Por qué es privativo? Porque tiene una determinada actividad que es la actividad de defensa constitucional. No ve nada más. No ve nada más. Obviamente, ustedes ven en las noticias que la Corte otorga un amparo, que niega un amparo, que otorga una inconstitucionalidad en caso concreto, general, etcétera, y lo relaciona con temas penales, con temas administrativos, con temas civiles, con temas mercantiles, con temas parlamentarios, con temas electorales. Sí, pero ¿por qué? Porque todos los derechos que existen en Guatemala emanan de la Constitución Política de la República. Entonces, al final de cuentas, van a caer a la Corte de Constitucionalidad, siendo este un tribunal privativo del Estado. Hay salas penales, hay salas de lo contencioso administrativo,
Hay salas civiles, salas laborales, hay juzgados de las mismas materias, sí, pues salas, la Corte Suprema de Justicia, se divide en cámaras para ver temas de áreas del derecho en específica, civil, constitucional y amparo, penal, que ven temas en específico. Penal, penal, civil, civil, laboral, laboral, mercantil, mercantil, familia, familia, menores, menores, mujeres, mujeres. Pero al final de cuentas, como todo emana de nuestra Constitución, todo en algún momento va a caer a la Corte de Constitucionalidad, porque se considera que se violentó algún derecho fundamental. ¿Dónde están los derechos fundamentales? En la Constitución. En la Constitución. ¿De dónde emanan las garantías de la Constitución? Por eso que ustedes ven a los magistrados resolviendo estos temas administrativos. El otro año van a haber temas electorales, temas penales. Porque al final de cuentas, como todo emana de la Constitución, todo llega a caer a la Corte, que es la encargada de velar por la protección constitucional. Por eso es que es tan importante la Corte. No es un poder paralelo del Estado, no es un cuarto poder, aunque lo llamen así. Pero hablando jurídicamente, propiamente jurídica, el aspecto jurídico no es otro poder del Estado. Entonces, esto es un Estado de Derecho. Hay división de poderes, empezando por ahí. Al haber división de poderes, se evita la concentración del poder. Primero. Segundo, existe un andamiaje jurídico por el cual responden todos, gobernados y gobernantes. Ningún funcionario, ningún empleado público, por más alto que sea el funcionario electo designado, puede salirse de lo que establece la norma en cualquiera de sus jerarquías, incluso las reglamentarias, las individualizadas, no pueden salirse, a pesar de ser autoridades del Estado, porque se rige bajo el principio de legalidad, lo cual da como resultado un Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho, a través de esta división de poderes que evita la concentración del mismo, a través del ordenamiento jurídico, busca la protección o vela por la protección de los derechos humanos y derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. ¿Sí? Eso es un Estado de Derecho. ¿Cuáles estados de derecho? Me pueden mencionar casi que toda América o todo América. Todo el continente americano tiene estados de derecho. ¿Sí? Ahora, vamos a platicar algo un poco más de ciencia política. Y lo van a ver en algún momento en filosofía si no estoy mal, les toca otra filosofía en noveno semestre, que es la teoría organicista. ¿Por qué les digo que es más filosófico, más de ciencia política? Porque recuerden que ciencia política estudia mucho las teorías del Estado. La teoría del Estado es el tema hegemónico o la base de la ciencia política. Estudia mucho autor, mucho pensador. Lo mismo pasa con el tema de la filosofía como tal. Que aquí viene a recaer esta teoría organicista, ¿sí? Esta teoría es una idea, es una filosofía, es una postura filosófica que considera al Estado un ser vivo, imagínense, que considera al Estado un ser vivo, un ser biológico, que actúa por sí mismo. ¿Esto por qué lo dicen así? ¿Por qué lo determinan así? Para los que estuvieron en teoría del Estado conmigo, yo repetía muchas veces
o espero para los que no, también se les haya enseñado de esa manera, que el Estado siempre está. El Estado nunca deja de estar. Puede morir usted, puede morir su papá, su mamá, sus abuelos, sus tíos, pueden pasar 10 generaciones y el Estado siempre está. Siempre hay Estado. Entonces, esta teoría va por ahí, en esa idea, indicando que el Estado actúa por sí mismo, se mantiene por sí mismo, es un ser viviente, dice esta teoría organicista, que se fusiona con la misma sociedad. Son como un matrimonio, se vuelven uno solo para trabajar por intereses comunes y que vela por principalmente la vida. La vida englobémosle no solo que usted esté vivo, sino que usted esté vivo en condiciones adecuadas. Entonces engloba al Estado y engloba a la sociedad como un todo, fusionado. Y dice que el Estado es un ser viviente, es un organismo biológico, porque no depende de la sociedad para existir como tal, porque pueden pasar generaciones y generaciones y generaciones y el Estado va a estar. Sí, aparte es los sistemas de gobierno del Estado. Un día somos totalitarios, otro día somos democráticos, sí, pero el Estado como tal siempre está. Entonces, a esto va esta teoría, ¿sí? Y se suele aplicar en monarquías. ¿Por qué? En monarquías. Ustedes nunca han escuchado del rey Sol, Luis XIV, que fue rey de Francia. Él hizo el Palacio de Versalles. Fue uno de los máximos representantes de la monarquía francesa. De hecho, había una serie, no sé si está todavía, muy buena, que se llamaba Versalles. Ahí salía el rey Sol, que era Luis XIV. Luis XIV decía, yo soy el Estado. Lo veíamos también 5.000, 4.000 años atrás con los faraones de Egipto también. Los faraones no se creían únicamente personas mortales, comunes y corrientes. Ellos se miraban a ellos mismos como dioses encarnados, los faraones. Entonces ellos eran el Estado, porque ellos gobernaban. Obviamente no había independencia de poderes, no había división de poderes. Entonces el Estado y el gobierno como tal, la sociedad actuaba como uno mismo, se convergía. Porque normalmente los monarcas en el tiempo de antes eran monarquías absolutas. Y alguien con un poder absoluto, alguien con un poder absoluto, se le va el poder de las manos. Se llega a creer hasta un dios, que incluso lo mencionaban descaradamente. Como les puse los ejemplos aquí. Los faraones creían que ellos eran dioses encarnados. Luis XIV decía que yo soy el Estado. El rey Enrique VIII se quería separar de su esposa, pero como en ese momento eran 1500, los 1500, años 1500, obviamente el poder de la Iglesia Católica era muy fuerte, incluso lo siguió siendo muchos años después. Pero en ese momento la Iglesia Católica no permitía los divorcios. Enrique VIII, el rey Enrique VIII de Inglaterra quería divorciarse de su esposa. Y le pidió autorización al Papa, si no mal recuerdo era Papa Clemente, si no mal recuerdo, para que autorizaran su divorcio. El Papa lo rechaza, pero no crean que el Papa lo rechaza por temas puramente de doctrina teológica o espiritual, no. Lo rechaza por temas políticos.
Porque si el rey se divorciaba, afectaba a otros reinos que interesaban a la Iglesia Católica. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, se le rechaza el divorcio a Enrique VIII. ¿Qué hace Enrique VIII? Yo soy el rey de Inglaterra. ¿Cómo el Papa me va a venir a decir a mí qué hacer? Enrique VIII, en los años 1500, se separa de la Iglesia Católica y crea la Iglesia Anglicana, que sigue viva hasta hoy en día, en donde el rey de Inglaterra era la cabeza y sigue siendo hasta el día de hoy porque la Iglesia Anglicana existe. El rey de Inglaterra sigue siendo la cabeza de la Iglesia Anglicana. Esa iglesia ya le permitió a Enrique VIII divorciarse. Y no solo una vez se divorció, hasta mató a 2 esposas. Las acusó de traición porque él quería hijos varones y no se los daban. Solo le daban hijas, mujeres. No tenía varones. Y en ese tiempo, obviamente, si no había heredero, se eliminaba la dinastía monárquica. ¿A qué voy con esto? ¿Ustedes creen que había Estado de Derecho ahí? El rey hacía lo que se le antojaba hacer. ¿Y quién le iba a decir algo? Si ellos creían que eran puestos por Dios o por los dioses que ellos creían. ¿Quién les iba a decir algo si eran los ungidos? Nadie. Entonces fusionaban a la sociedad, se fusionaban ellos como el Estado, porque ellos eran el Estado. Obviamente esta teoría aplicada a derecho no es correcta. No es correcta. Nosotros tenemos el Estado de Derecho. Ahora, Marilyn, su micrófono. Marilyn, su micrófono. Entonces, hay clases de personas jurídicas también. Están las personas jurídicas públicas, privadas y para variar en Guatemala, mixtas o eclécticas. Eso tiene que faltar. Mixto ecléctico, Guatemala siempre. Entonces, ¿qué son las personas públicas? Aquí estamos hablando de personas jurídicas, ¿sí? Son todos los órganos administrativos, todos los organismos del Estado, todas las empresas municipales, las entidades municipales, las municipalidades como tal, las empresas estatales. Todo eso pasa a formar parte de la clasificación de personas jurídicas públicas. Órganos administrativos, yo les digo órganos administrativos, ministerio tal, son 14 ministerios, tienen un listado enorme para hacerme. El Tribunal Supremo Electoral, el RIC, la CONGECOP, la INGECOP. Y un montón, los registros. Las municipalidades son 340 municipalidades. Tienen para detallarme 340 nombres de municipalidades. Empresas estatales. Por ejemplo, Empagua es una empresa. Es empresa municipal de agua. Hay entidades. Entidad Reguladora de Transporte y Tránsito, EMETRA. Y los organismos del Estado, por supuesto. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Todas estas forman parte de las personas públicas pertenecientes al Estado. También existen las personas jurídicas privadas. Jurídicas. Aquí son empresas, son sociedades mercantiles. Ustedes saben que no solo existen las sociedades anónimas. Ya están viendo mercantil. Ustedes no recuerdo el pensum. Ya les están dando mercantil, ¿verdad? En este año. No, licenciado. Ah, todavía no. Es el otro, entonces. Bueno, van a ver en el momento adecuado, por eso les puse ahí sociedades mercantiles, que no solo existe la famosa sociedad anónima. Hay otras clases de sociedades que conforman también personas jurídicas privadas. Están las sociedades civiles, los comités, las cooperativas. Micope, ¿han escuchado Micope? Las fundaciones.
Estas, las privadas, también se dividen a su vez en con fines de lucro o sin fines de lucro. Con fines de lucro, obviamente, encuadramos empresas, sociedades mercantiles, sí, cooperativas, sin fines de lucro, comités, sociedades civiles, fundaciones. Aparte de las denominadas privadas, existen dos divisiones: las lucrativas y no lucrativas, o con fines de lucro y sin fines de lucro. Y las mixtas. Las mixtas o eclécticas aquí convergen, tanto obviamente, por eso se llaman mixtas, públicas y privadas. ¿Cómo cuál? El ejemplo es el IRTA. El IRTRA funciona con fondos públicos y fondos privados. Tiene representantes del sector público y tiene representantes del sector privado. Entonces llega a ser una persona jurídica de carácter mixto. Esas son las clases de personas jurídicas que existen en el Estado de Guatemala. Y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ahorita que ya Todo están bien. la mayoría, les recuerdo que esto es segundo parcial ya. Esto no es primero, no examino el lunes esto. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Perdone, ¿el seguro social sí entraría en en las mixtas? No, porque el Seguro Social actúa con presupuesto totalmente del Estado. En cambio, el IRTRA sí tiene funcionalidad con ingresos privados. El IX solo funciona con ingresos del Estado. ¿Sí, Edwin? Edwin tiene levantada la mano. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, con el tema de la personalidad jurídica del Estado, ¿esa cómo nace? Porque ya que el Estado es la que se los da a las personas. ¿Cómo nace la personalidad jurídica del Estado? Sí, Bueno, vean, aquí nos remontamos a cómo nace el Estado propiamente, ¿sí? Recordemos que el Estado nace de la mano de la sociedad. La misma sociedad y la necesidad de la sociedad de organizarse le da vida al Estado, porque la misma sociedad necesita tener una dirección. Así es como nace el Estado, a través de la sociedad, de cómo se va organizando la sociedad primitiva hasta el día de hoy. Es una evolución de organización que tiene el Estado, o que tiene la sociedad como tal, que da paso a la creación del Estado. Obviamente, al momento de crearse el Estado, se crean jerarquías, porque crear el Estado es crear un orden, es organizar. Por eso vimos las primeras clases, los tipos de organización y todo eso que vimos, el accionar del Estado, que es organizarse. ¿Cómo se va a organizar uno para tener control de la sociedad si no es a través de jerarquías? Esas jerarquías tienen que delimitar su accionar. ¿Cómo se delimita su accionar? A través de normas jurídicas. Claro, obviamente hay diferentes formas o clases de Estado. Hay Estado, por ejemplo, en Roma, el Imperio Romano, tenía un Senado, ¿sí? Tenía un Senado que de cierta manera le ponía límites al emperador. Había un marco jurídico, habían normas, pero que no beneficiaban a la población, sino que eran normas creadas por las autoridades para beneficiar las mismas autoridades. Pero existían normas que daban vida al Estado. ¿Con qué propósito? Es diferente. Entonces, el Estado de Guatemala nace a través de la independencia española, del gobierno español. Pero el Estado de Guatemala no nace como un Estado independiente al separarse del gobierno español.
pasa a formar parte de México, pasa a haber una federación centroamericana y hasta después se crea el Estado de Guatemala independiente y soberano. ¿Cómo? A través de la Constitución, a través de la misma organización de la población, que la misma población se pone límites a sí misma, creando normas que lo regulen, dando vida a instituciones jurídicas que pertenecen al Estado. O sea, es la misma población quien decide su accionar. La misma población decide independizarse, la misma población decide qué clase de gobierno tiene o sistema de gobierno tiene, es la misma población, la que se regula a sí misma. Y al regularse a sí misma da lugar o da paso a la creación del Estado como tal. ¿Sí me cachaste? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Seguro? Sí, ¿Seguro? Sí. Va. Johan. Buenas noches, licenciado, disculpe. Entonces, el contenido del día lunes, ese sí va a venir en el examen. No, el día lunes es el examen. Pero el día No, lunes perdón, no. Ah, pero el día lunes fue del lunes la pasado. prueba. Sí. Oh, sí, 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 es cierto. Ujú. Ah, Sí, el muy bien. viernes, Solo digamos. este Ajá. contenido es el que viene hasta el segundo parcial. Lo de hoy ya viene en el segundo parcial, sí. A partir de hoy, digamos. A partir de hoy, ajá. Muchas gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? De las mixtas, dice Angie. Por ejemplo, EXA si no estoy mal, EXA también es un ejemplo de mixta, porque actúa con fondos públicos y fondos privados, o tiene representación pública y representación privada, no es 100% privada, si no estoy mal, pero en este ejemplo no estoy muy seguro. Pero sí, voy a buscarlo, te lo prometo para la próxima clase, pero sí recuerdo que EXA es otro ejemplo de mixta, al estilo IRTRA. Bueno, ahí pasaron los datos de las personas que estos dos compañeros que pasaron sus datos, les recuerdo que no va a salir sus puntos ahorita en el examen, es para el segundo, ¿verdad? Entonces, los que les di puntos extra durante el primer parcial, les va a aparecer reflejado en la nota del primer parcial. No es al final, no, es cada parcial. Entonces, ahorita empiezan de cuenta nueva. ¿Sí? ¿Tenía alguien más levantada la mano o no? Sí, ¿No? buenas noches. Yo estaba viendo en Google que la portuaria también era una empresa mixta y el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala, sí, tienes razón. También el Banco de Guatemala es un buen ejemplo. La portuaria sí tengo duda, fíjate. Porque que yo sepa, solo actúa con fondos del Estado, pero sí tiene representación privada, eso sí es cierto, pero los fondos con los que actúa, creo que son fondos públicos totalmente. En la portuaria tengo duda, pero el banco sí. Gracias. El Gracias, tema, Liz. no, espera, el tema es de que a pesar de que tengan porque el IX también tiene representación privada de los patronos, ¿verdad? Pero actúa todo su accionar es a través de fondos públicos. Entonces no entra en la categoría de mixto. Si no estoy mal, también la portuaria está en esa categoría. Tiene representación privada, pero todo su presupuesto es público. Entonces, no entraría en la categoría mixta. El banco sí.
La EXAT, si no estoy mal, también, recuerdo que también, y el IRTRA, que es el ejemplo por excelencia. ¿Verdad? Licenciado, ¿y el crédito hipotecario nacional El entraría CHN también. El también? CHN también. El Gracias. CHN también. Ujú. Muy bien. ¿Algo más? Solamente seguros. Hoy es el último día que pueden aclarar de ahí. Y siempre van a ver que van a haber personas que que no van a saber las instrucciones del día del examen, que eso no lo vimos. Yo repito y repito y repito bastante. ¿Están seguros que no hay dudas? ¿Algún otro tema que quieran? Todavía nos quedan algunos minutos. ¿Algún otro tema? ¿Alguna duda del examen? ¿No? ¿El examen inicia a las 5:30 o a las 6? Eh, no me recuerdo, Lourdes, ¿te recordás si es a las 5 o 5:30? No está Lourdes. Bueno, vean. Yo creo que había dicho a las 5:30. No, no, no. Lo que pasa es de que, por ejemplo, lo voy a corroborar de una vez mejor. Sí, de una vez les digo. Yo me acuerdo del licenciado que dijo que a las 6. No, digamos, aparte es a la hora que nos vamos a conectar. Y aparte es la hora que va a hacer el formulario, el examen. Entonces les voy a explicar ahorita, vamos a ver, aquí tengo la mano. No hay hora. Seguir en Lunes, el calendario, no hay hora. no, ¿verdad? De cabal estoy viendo en el calendario y no pusieron hora. Bueno, lunes nos toca segundo periodo, ¿verdad? ¿A las qué? 7. Sí. A las 7. Bueno, no hay hora. Ahorita estaba viendo cabal en los horarios y no hay hora de inicio de examen. ¿Quieren que empecemos? Yo ¿Cómo? recuerdo que usted había dicho que nos íbamos a conectar a las 5 y iniciar Porque a las 5:30 el sí, parcial, porque lo yo que le pasa pregunté que tenía un parcial a las 6 y me dijo que sí me es daba cierto, tiempo. es cierto. Lo que pasa es de que yo recordaba que era a las 5 el parcial, pero no hay hora. Entonces, no sé si les queda bien a la hora de clase o prefieren a las 5. Sí, a la hora de clase está bien, licenciado. La hora de clase, por favor, Hora de Va, entonces clase. vamos a respetar la hora de clase porque cabal estaba bien. Yo no sé por qué tenía en mente que era a las 5, pero ahorita vi, no hay hora. Entonces vamos a respetar la hora de la clase. Nos vamos a conectar a las 7, a conectar al Zoom. Nos vamos a conectar a las 7. Yo voy a dar instrucciones y voy a programar entonces el examen a iniciar a las 7:30. ¿Sí? ¿Estás compartiendo tu pantalla, compañero? Cuidado. Hay un compañero que está compartiendo pantalla. Leslie, Perdone, pero Cuidado, compañera. oh, perdone, fíjese que saber que le moví y empezó todo. Ahí aparece, dejar de compartir. Dele ahí, dejar de Mejor me voy a compartir. desconectar, Lee, porque no Vaya, puedo. no tenga pena. Ahí. Bueno, ya no, está bien ya. Entonces, les decía, a las 7 nos conectamos, doy instrucciones y entonces voy a programar el examen a las 7:30. ¿Sí? A las 7:30 pueden iniciar a hacer su examen. Igual siempre les voy a dar un tiempo mayor por si tienen algún problema técnico o algo así, inmediatamente. Por favor, no esperen a que miren, se pasó el tiempo y no me conecté. No, si tienen algún problema iniciando el examen, me lo hacen saber a través de Lourdes.
Ahí está Classroom, ahí estoy yo en Classroom, ya estoy en Classroom. Está Lourdes a través de WhatsApp. Entonces, rápido escriben y solucionamos el problema técnico que haya. Graben siempre, ¿sí? Tengan sus pruebas para yo verlas y ver que en verdad les falló. Entonces, 7, quedamos a las 7, hora de clase. Igual siempre le voy a decir a Lourdes que les recuerde para los que no están conectados, para que les recuerde a qué hora vamos a empezar el examen. ¿Oyeron? Si no hay nada más que agregar, les deseo muchos éxitos. Nos vemos el día lunes a las 7 de la noche en hora de clase para nuestro primer examen parcial. Cualquier duda me comentan siempre, no tengan pena, estoy a la orden. Que tengan feliz noche, disfruten su viernes. Gracias, Lick. Gracias, Buenas noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.